Bueno, vamos a ver, Enrique de la Morena, muy buenos días. Bueno, debo decir que siempre que en la Comunidad de Madrid, que digan lo que digan los almodóvares de la vida, pues es en España es con diferencia la mejor, la sanidad público y privada, y pública de gestión privada, etcétera. Pues viene Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad, a contarnos los proyectos. Enrique, bienvenido. Buenos días. Bueno, y cuéntanos, porque ha habido muchos... Debo decir que las cifras de la huelga son ya prácticamente ridículas. Sí, conviene decirlo, es decir, que el fracaso del sindicato de MEMA y compañía es casi cómico, porque es que, bueno, prácticamente no lo hace nadie. Pero vamos a los proyectos concretos de la Comunidad de Madrid. Es que hay gente que piensa, no voy porque están en huelga. No es verdad, están funcionando. Exacto. Bueno, en primer lugar, decir que el seguimiento de hoy, del dato de esta mañana, es un 2,21. Eso significa sobre 1.669 médicos que están hoy operativos en atención primaria, 38 son los que hacen huelga. Que yo creo que hay que dimensionar cuál es el seguimiento que tiene, a pesar de que el sindicato pues no quiere verlo. Y lógicamente nosotros en esta situación, además con esa estrategia, con contenido claramente político, ¿no? Yo creo que no debemos olvidar aquel audio famoso de una... Es que lo hemos oído. Esto tiene que durar hasta abril o mayo. Hasta de las elecciones. Exactamente. Claro. Y entonces, lógicamente, nosotros seguimos. Hay un plan de mejora de atención primaria que se puso en marcha en enero del año pasado, y ahí van tomándose una serie de cambios de estrategia, ¿no? Lo último que anunciamos la semana pasada fue cambiar las agendas, que eso implica mucho en el funcionamiento del centro de salud, estableciendo un tiempo mínimo por paciente de 10 minutos y un máximo de pacientes en cada turno, que eran 34. Y luego, con el exceso, digamos, de pacientes que pudiesen ver ese médico, o bien verlos dentro de su propio turno, o bien en jornada en turno contrario, ¿no? Que eso ya lo estamos haciendo. O sea, al fin y al cabo también es ordenar todas las acciones que ya hemos puesto en marcha. Y yo creo que va a ser muy bueno precisamente para establecer que el médico en su tiempo de consulta se dedique a labores más asistenciales. Es verdad que algunas son de carácter administrativo. Bueno, pero eso siempre es la queja, yo creo que fundada, de tener que estar en el ordenador, en lugar de atender al enfermo, atender al ordenador para los datos. Sí. Es verdad que eso quita la mitad del tiempo. O las bajas, que ralentizaban muchísimo, exacto, ¿verdad? Nosotros con las bajas, a pesar de que la normativa, que es de ámbito nacional, recoge que tienen que ser los médicos de atención primaria o los médicos del trabajo, nosotros ya hemos empezado un proyecto piloto en 3 hospitales madrileños en determinados procesos, en embarazo, en algunos puntos de hospitalización, en endoscopias, que la baja se haga desde el hospital. Y ahí tienen razón los médicos que dicen, oiga, es que tengo que dar una baja porque un familiar me comunica que su marido está hospitalizado en un hospital. Y tiene toda la razón, porque ellos no tienen por qué saber esa situación, ¿no? Entonces yo creo que todas esas series de medidas, principalmente estas, van en la línea del acceso, o sea, que nosotros hagamos un tiempo estimado máximo como de 72 días, y a partir de ahí pues facilitar y organizar mejor todas esas agendas. Y luego algo que sí que pedían en inicio y que nos parecía bien, que era el que viese más pacientes de lo que les corresponde, pues remunerarlo. Bueno, que era, por cierto, lo que ya estaba acordado cuando se iba a firmar y que de pronto se levantaron. Porque había que llegar a las elecciones, claro. Exactamente. Bueno, nosotros hemos tenido 8 reuniones con el sindicato, algunas de ellas con preacuerdo, a pesar de que ellos digan lo contrario, y a la mañana siguiente se volvía otra vez, bueno, claro, cada vez que avanzábamos, porque hemos avanzado en todos y cada uno de los puntos, en las reivindicaciones que nos han hecho: el tiempo por paciente, número de pacientes, qué hacemos con las plazas de difícil cobertura por la tarde, nosotros cada vez volcar más el trabajo no presencial, que ya tenemos, bueno, el centro de atención telefónica con médicos y enfermeras, porque hay algunos trámites que se pueden resolver por teléfono, ¿no? Pero la idea es que desaparezca la consulta telefónica, ¿no? Esa es un poco la idea que recomiendan en el centro de salud, que vayamos. Ya nos han quitado el miedo al COVID y hay que acudir a consulta. Pero hay gente que sigue teniendo... Ya, pero es que de todo el trabajo, por ejemplo, para renovar unos fármacos en receta electrónica, no hace falta ir allí, te atiende un médico en el CAT y te da la respuesta, ¿no? O pequeñas consultas de carácter puramente asistencial que se pueden resolver por teléfono. Entonces yo creo que hay que trabajar en lo que se pueda no presencial, trabajar en lo presencial con reorganizaciones, y luego también, por ejemplo, algo que sí que se quejaban muchos madrileños, que era las llamadas, ¿no? Nosotros también
también hemos hecho otro piloto de un proyecto que es Ninguna llamada sin atender, que desviamos al centro de atención personalizado, que también ahí pues es donde se les da la cita, se atiende la llamada, se han bajado de manera considerable las rellamadas y de esa manera pues conseguir que, bueno, que a veces son decisiones puramente organizativas y no tanto asistenciales. Sí, ¿no? pero que repercute en la calidad de la asistencia. Por supuesto. Hay una cuestión, Enrique, que es de absoluta actualidad. Como la ministra de Sanidad, que ha sido tan enemiga de Madrid como sus predecesores y que no ha hecho otra cosa más que hablar mal de Madrid, desde ella no han hecho otra cosa, pero ha anunciado, porque empieza así su campaña en Canarias, el fin de las mascarillas, pero no ha concretado. Entonces, ¿qué podemos decir en Madrid, donde hay, por cierto, el mayor número de gente mayor, aunque también más atendida, pero el mayor número de gente mayor de España, porque la longevidad de las mujeres en España es la mayor del mundo, junto con las japonesas, y dentro de España, en Madrid, donde hay centenarias y va a haber cada vez más. Bueno, lo de las mascarillas a la gente le agobia mucho porque además es algo que recuerda a la pandemia, que ha sido un shock vital para muchas personas, sobre todo mayores, más los que han visto perder familias, etcétera. Se puede saber cuándo la señora exministra, porque ya habla como exministra, va a comunicar, si ha comunicado a las comunidades autónomas, qué día, a qué hora se va a dejar de llevar las mascarillas. Pues, y está documentado eso y está lo suficientemente probado. Esto es el mismo modo de operar que ha tenido el Ministerio durante toda la pandemia, ¿no? Cuando ellos ven una noticia que consideran que puede ser buena y que la población acepte bien, entonces ellos, sin seguir los trámites normales, que en este caso es la ponencia de alertas, que es donde el grupo de expertos valoran la posibilidad de quitar la mascarilla. Madrid lo había pedido en el mes de septiembre, con una estrategia, es decir, no tanto hay que pensar ya en los entornos, sino hay que pensar en las personas, o sea, los vulnerables mayores sí deben llevarlo cuando vean una situación de más aglomeración de personas, o bien el que tenga síntomas, que son los dos casos más, yo creo que más sensatos de uso de la mascarilla. Entonces ellos normalmente va ponencia de alertas y luego va a Consejo Interterritorial y luego a Comisión de Salud Pública y luego se anuncia. Bueno, pues ellos han decidido que, por lo que nos hemos enterado en prensa, porque a día de hoy no hay ninguna comunicación ni de la ponencia de alertas ni de la Comisión de Salud Pública. O sea, que no hay, oficialmente no hay nada. No hay nada. Y hubo el otro día en la ponencia de alertas que Madrid también y dos comunidades más, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, también dijeron que es que esto no era la manera de proceder, que primero hay que valorarlo a nivel técnico y luego se anuncia a nivel político o como queramos llamarlo, pero desde luego que es que es el mismo modo de operar que hemos vivido durante toda la pandemia. Pero estamos entonces igual ante una publicidad política sin ninguna base médica. Todavía, a día de hoy, no tienen, o sea, no sabemos en base a qué documento, en base a qué estudio puedes hacer la eliminación de uso de mascarilla. Nosotros sí, nosotros lo tenemos muy claro porque ese fue nuestro posicionamiento en su momento, pero ahora por parte del Ministerio no. Estoy pensando, ¿La recomendación va a ser esa, perdón? Que nos la quitemos. Que se elimine en transporte público a partir del día 8 de febrero. No, bueno, insisto, que en el por Consejo lo que de Ministros del día 7 lo aprueban y que saldrá el boletín el día 8. Eso es lo que rumorean ellos por ahí. Bueno, pero claro, luego, es que sí, no se respeta ningún procedimiento, ni se respeta nada. Estos ya viven. Es un dictador. Bueno, sí, pues es una tiranía de gente encima iletrada. Porque el despotismo ilustrado, por lo menos era ilustrado, pero el despotismo sin ilustrar, madre mía. Y la escasez de medicamentos, que hoy hemos leído la primera información sobre la amoxicilina que vamos a tener que pesar los padres con una balanza en casa. Es real. O sea, es una falta de producción. Es toda Europa. Europa y Estados Unidos, lo que todo hacemos el mundo las comunidades entero. autónomas en este caso es seguir la recomendación que nos da la Agencia Española del Medicamento. La agencia tiene dentro de su página web hace una referencia de los medicamentos en los que hay falta de. Que se puede ver en internet. Que se puede ver cualquiera. 175, pero encima en estas fechas, que son las más delicadas, de los catarros, las fiebres, etcétera. Claro, estamos en pleno lo que llamamos nosotros plan de invierno y ahora es cuando toda la actividad asistencial es probablemente más alta, en verano en algunos meses con los golpes de calor, pero principalmente ahora es el momento y es un momento crítico, porque claro, que tenga que estar utilizando dosis de adultos, especialmente es en medicación infantil. Entonces lo que se hace es trocear
Claro. Aunque no hay otra... La mitad de la dosis. La mitad de la dosis que tiene el adulto, ponerlo. Ahí la Agencia Española del Medicamento establece la recomendación cuando es un fármaco que hay escasez y entonces se busca... pero esto conviene comunicarlo a los padres. Claro. Para que lo sepan. Dice, no le podemos darnos si le puedes dar la mitad. Exacto. Claro, exacto. que eso es... No, le puede mandar, el médico al hacer su receta por detrás le También puede indicar la posología. Sí, pero conviene que lo tengan en la cabeza. Exacto. Pero se está buscando una solución, imagino, Sí, porque bueno, esto es el gobierno quien tiene que darle a la fábrica de hacer billetes, ¿no? No es el gobierno, no, es que no hay. Si está pasando con suministros en todo. Claro, pero tendrá que pelearse por él como se peleaban con las mascarillas, presuntamente, vacunas, ¿verdad? sí, claro, tendrán que hacer algo. Eso es a nivel de Unión Europea, pero es verdad, claro, el no tener aquí las fábricas de medicamentos... La materia prima no pueden fabricarlo. Entonces, claro, es muy complicado. Cuando se producen estas situaciones es complicado. Y además, sobre todo, claro, que la cartera de servicios que cada vez hay más fármacos, cada vez hay más moléculas y en este caso, bueno, es una situación, hombre, no es crítica, pero no es una situación idónea, no nos engañemos. Bueno, pero es que estamos una y otra vez descubriendo la dependencia terrible de China, en algunos casos los componentes de China, la mala y la buena, de Taiwán, y que es que Europa renunció a producir materiales que son estratégicos. Sí. Hace años, y eso hay que revertirlo, pero es complicado, porque hay que rehacer toda una industria que se desmanteló por completo. Sí, bueno, nosotros lo vivimos de manera muy intensa durante la pandemia. Claro. Nosotros tuvimos que establecer un corredor que era con China, o sea, que nuestro proveedor era chino y era... Pues es que no había otra opción, o sea, porque todos los proveedores habituales, o sea, eran incapaces de dar... de darle el material suficiente para la demanda que teníamos en ese momento y bueno, aquello fueron los 24 aviones que desde luego no sé qué hubiese sido si no hubiésemos tenido ese corredor sanitario con China para la compra de material. Hay en China, donde ahora se está viviendo otra situación caótica, porque claro, ellos la tesis es que quieren quitarse como sea la generación del hijo único, porque han llegado a pagar las pensiones gente muy mayor en toda China que no han tenido hijos para pagarla. Entonces hay pocos chinos para pagar las pensiones de sus padres, porque es que solo tenían un hijo, porque era la política oficial, y al segundo lo mataban, y que, es más, te mandaban a la cárcel. Separaban al matrimonio. Entonces, claro, aquello de pronto se ha convertido en un boquete, y dice, no, están matando a los pensionistas, porque claro, de pronto los sueltan a todos. La política era cierre total. Bueno, y de pronto lo sueltan, ¿qué hace? Todo el mundo se contagió de inmediato. No se sabe los que han muerto. Entonces había una información que se hablaba de entre 200 y 300 millones de chinos que se calcula que van a morir. Y decía que son pensionistas todos. Sí, y luego contando además que llevaron una estrategia de vacunación con una vacuna que no sirve. Vamos, que el grado de inmunización no era peor que la Sputnik. Sí, señor, todavía peor. Bueno, se juntaban las dos cosas. Aparte de la superstición, que es como los campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. Mucha gente mayor que dice, a mí no me mete el demonio, como dicen, el demonio en mi sangre, no me mete el demonio, moriré pero sin el demonio. Y se niegan a... No llegaba al 40% la población vacunada. Y las declaraciones... contra las vacunas. La lucha que ha habido de gente que no se ha vacunado. Sigue existiendo. Aquí nos han hecho pintadas en la puerta de la radio por no... Sí, aquí sigue habiendo, que es gente... pero bueno, que ha existido siempre. Gente que entiende que la vacuna no cura, sino que es parte de la muerte. Claro, es una vacuna, se llama así por eso. Te pone algo para que el cuerpo reaccione y tenga... No lo entienden. Y todo es un lavado de cerebro, los grandes poderes, los marcianos, alienígenas. O sea... ¿Y las declaraciones de Almodóvar le hacen un favor a la Comunidad de Madrid, pregunto, o todo lo contrario? Bueno, esto es algo que ya preveíamos. La izquierda ha dicho que la sanidad va a ser la sanidad madrileña va a ser su campo de batalla, y bueno, y esto se suma más a campañas que han hecho. Es curioso que lo haga en una comunidad autónoma como es Aragón, que solo que habría que comparar los datos con la comunidad madrileña, ¿no? Parece que siempre es la Comunidad de Madrid, pero le digo que en lista de espera, por ejemplo, pongo el dato que nosotros estamos en 65 días, datos del Ministerio, que el nuestro es menor, el Aragón está en 151, y sin embargo, bueno, pues siempre utilizan... Pero si él no usa la sanidad pública, él lo dice, él va a la privada. Exacto. Esto no lo sacas del Ruber Internacional, pero le dan una chuleta y la lee, que son así, esta gentuza, y de paso producen agresiones sexuales dentro del mitin de género.
que además paga el Ayuntamiento de Zaragoza, porque habrá alguna tontada que no pague el PP, y perdona Enrique, habrá alguna tontada, los que el otro día escracharon a la presidenta de Madrid, subvencionados por el Ayuntamiento de Madrid. 20.000 euros. La asociación esa de libres y taradas, o como se llame. Y esa es la mejor, la número uno de los... Bueno, no, el problema es el dinero que se le da a eso. 20.000 euros. Bueno, como siempre, agradecer al consejero de Sanidad de la Comunidad que nos haya visitado. Enrique, nosotros gracias. Hacemos una parada y, como es el Día Internacional del Croissant, pues vamos a hablar de este dulce maravilloso. Este bollo, esto es un bollo, ¿no? Clásico. Esto es una cosa pero rara. muy bien, hay que hacerlo bien para ser croissant. Muy complicado de realizar. Es que es verdad. 3 días tarda en hacerse una buena masa, elevar una buena masa de croissant con todas sus pliegues y con todas sus partes. Pues en Pan de Lirio, que tiene varios establecimientos distribuidos por Madrid, nos van a enseñar Oye, a por cierto, comérnoslo. no has dado tu dictamen de lo que nos mandaron de Burgos por el día de San Lesmes. de San Lesmes. Roscón, delicioso, absolutamente delicioso. extraordinario. No es un roscón tradicional es de los el día que yo de San cato. Lesmes, no es el roscón de Navidad clásico, porque la Delicioso. forma del roscón lo hacen también con nata y con crema. Es hojaldrado. Pero es hojaldre en vez de mazapán. Y es excepcional. O sea que es una cosa de allí, de Burgos. Sí, de que Burgos. se Y come una bastante. sociedad gastronómica lo mandaron para aquella que es la Yo catadora siempre he tomado oficial la de morcilla. roscones. No, pues te aseguro que es sorprendente. Ya me han hecho catadora oficial de roscones de radio, Pero oye, de los que nos lo 170 mandan de dos en trabajadores. dos, o sea, estupendo. No hay roscón que no pase por mí. Ahora, a partir de ahora... Luego iré que si las transaminasas. Luego iremos a ver. Venga, hacemos pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.